ahora en la hora de la verdad con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario. Doctor Mejía, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días, un saludo a usted, a sus compañeros de la mesa de trabajo y a toda la verdad. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. El Banco Agrario, el banco de los campesinos en Colombia, el banco de la ruralidad, el banco que a diferencia de otros puede prestar unos servicios a los más necesitados para apalancarlos y ayudarles a construir sus sueños. Pues muy bien, ¿cuál es la situación en estos momentos del banco en este proceso de reactivación económica que estamos viviendo en el país? Claro, después de superado este terrible proceso que hubo en medio de las marchas y protestas que terminaron en paros criminales, ¿cuál es la situación ahora mismo del banco con los campesinos en Colombia? Mire, le cuento que el Banco Agrario está en la mejor situación de su historia. Este año el banco va a dar utilidades arriba de los 720.000 millones de pesos, unas utilidades históricas, va a mostrar las mejores cifras de inclusión financiera también de la historia del banco. Hemos al mes de octubre, habíamos incluido 60.000 nuevos pequeños productores con un producto de crédito, es decir, estamos expandiendo el acceso al crédito para que los productores agropecuarios, especialmente los pequeños, puedan estar dentro del circuito del crédito formal que les provee el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que es crédito de fomento y algunas veces con mayores subsidios como son las líneas LEC. Entonces, pues en nuestra capacidad de banca comercial, donde competimos en igualdad de condiciones con la banca privada, pues hemos tenido un desempeño excepcional. Por eso, en buena medida, se explica las buenas utilidades y en nuestra capacidad de banca de desarrollo, donde actuamos para generar un impacto económico y social en las comunidades donde estamos, pues estamos mostrando también unas cifras históricas de inclusión, de financiación con tasas subsidiadas, así que, pues la respuesta es, como le digo, en la mejor situación de la historia. Nicolás Gómez. Mejía, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la hora de la verdad. Quería preguntarle, porque pues para nuestros campesinos el crédito es fundamental, poderse endeudar para poder producir su cosecha. ¿Qué está haciendo el Banco Agrario para poder mejorar el acceso de nuestro sector agricultor pues a estos recursos, a estos créditos que ustedes pueden ofrecer? Se están bajando las tasas, hay algunas promociones. Cuéntenos un poco qué puede hacer el campesino que lo está escuchando el día de hoy para acercarse al Banco Agrario, poder financiar también sus cultivos. Pues a ver, le cuento. Esto ha sido un conjunto de cambios que por instrucciones del presidente Duque venimos haciendo desde el 2018, cuando llegamos aquí a la presidencia del Banco Agrario en agosto del 2018. Le puedo decir que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario en general está bien diseñado, siempre ha estado bien diseñado, pero la herramienta más importante de ese Sistema Nacional de Crédito, que es el Banco Agrario, pues sí venía teniendo unas dificultades. Hay que reconocer que el Banco Agrario había sido objeto de la penetración del clientelismo, de intereses ajenos a su misión, y eso pues hacía que el banco pues fuera una entidad lenta, que cada vez se alejara más de los productores agropecuarios, de los campesinos, de los empresarios, que tuviera unas brechas tecnológicas inmensas. El riesgo de obsolescencia en el Banco Agrario en el 2018 era muy alto, creo que era la última oportunidad que tenía el Banco Agrario para iniciar un camino de cierre de esa brecha tecnológica, y fue a eso a lo que nos dedicamos con la orientación del presidente Duque. Por eso en el 2019, por decreto presidencial, se hizo la reestructuración del Banco Agrario, que consistió, entre otras cosas, en la eliminación de 213 posiciones de altos salarios que se han venido acumulando en años en el gobierno anterior en Bogotá y en oficinas regionales, y con esa plata que nos ahorramos contratamos 415 asesores comerciales que en su mayoría están desplegados en las veredas de Colombia colocando crédito, pero con tecnología. Los dotamos de una tableta desde la cual pueden originar el crédito, pero además hicimos algo que alivió mucho a los pequeños productores sobre todo, y es que antes el pequeño productor tenía que contratar un asesor externo que le llamaban planificador para que le presentara los flujos de caja y los indicadores de su proyecto productivo al Banco Agrario para el análisis de crédito.
Nosotros lo que hicimos fue incluir en una aplicación, en esa tableta, todos los flujos de caja del sector agropecuario, y ahora le estamos haciendo al campesino sus flujos de caja de manera gratuita y automática desde esa tableta. Entonces, aquí ha habido una cantidad de medidas que han recuperado la capacidad del Banco Agrario de llegar a los productores, y yo creo que eso ha sido lo que finalmente ha redundado en estas cifras tan importantes. Mire, le cuento, al mes de septiembre, este gobierno ya era el gobierno que más crédito de fomento había colocado en la historia, aún faltándole un año. Habíamos a septiembre colocado 13 billones de pesos en la cadena agropecuaria, de los cuales 10 billones habían sido para pequeños y medianos productores, por supuesto, a tasas de fomento. Así que, pues hemos contribuido desde el Banco Agrario a que el sector agropecuario se haya convertido en uno de los motores de la economía, y tal vez el año pasado, en medio de la pandemia, el único sector que realmente creció. Tal vez hubo 3 sectores que crecieron, pero el que más creció de ellos fue el sector agropecuario, con 2.8%, mientras la economía caía a tasas superiores al 6%. Le escuché a usted en la participación que tuvo en el Congreso Nacional de Cafeteros hablar de ecosistemas virtuales o ecosistemas financieros. ¿Cómo funciona esto? Sobre todo en regiones donde, doctor Mejía, no hay un banco para que el campesino pueda acudir, bien sea a guardar su dinero o bien sea a solicitar un préstamo. Y esa dificultad de acceso a la tecnología, de acceso a la banca, pues hombre, es una gran limitante para que pueda haber desarrollo en el campo, porque sin duda se necesita de alguien que le preste para la persona para poder adelantar su cultivo, para poder adelantar su proyecto productivo en los próximos días. ¿Qué es esto de los ecosistemas? ¿Cómo funcionan? Pues esa es la nueva prioridad en la que estamos trabajando, y es evitar el uso de efectivo en la ruralidad colombiana, especialmente en aquellos sitios alejados donde no hay una oficina del Banco Agrario, y para los campesinos pues es un problema de seguridad transportar el efectivo, y se vuelve también hasta un problema de la economía. Lo que queremos hacer es que todos los campesinos estén bancarizados, que puedan salir al pueblo con una tarjeta y con esa tarjeta comprar sus insumos agropecuarios, hacer el mercado, es decir, las compras más grandes que las puedan realizar sin necesidad de tener efectivo. Para eso también le estamos entregando datáfonos a los comercios de los diferentes municipios donde estamos haciendo estos esfuerzos, estamos haciendo brigadas de bancarización, y creo que ha sido un éxito. En los próximos días estaré en el corregimiento de Santiago Pérez, en el departamento del Tolima, donde haremos el lanzamiento del primer corregimiento digital de Colombia. Allí hay una cantidad importante de asociaciones campesinas que producen cafés especiales, y hay una empresa que les compra ese café especial para exportación, pero tenían el problema del efectivo, porque si bien es cierto hay un corresponsal bancario allí y una pequeña oficina del Banco Agrario, que no es una oficina con bóveda ni nada de eso así ya que tenga mayores cupos de efectivo, pues era insuficiente, porque realmente pues la cosecha cafetera requiere más dinero para su compra, y lo que hicimos fue ponerle datáfonos a los comercios, bancarizar a todos los productores de café, y lo que está pasando es que ya no tienen que desplazarse hasta la oficina más cercana, que es en el municipio de Planadas, sino que con las tarjetas hacen las compras más grandes, y ya el poco efectivo que necesitan sí lo pueden obtener del corresponsal o del Banco Agrario más cerca, que es la oficina de esquema liviano que tenemos. De tal manera que eso lo estamos desplegando en muchos lugares de Colombia, y el año entrante será el año de los ecosistemas digitales de pago en la ruralidad. Pues excelentes noticias del desarrollo que tiene usted al frente del Banco Agrario en Colombia, el Banco de la Ruralidad, el Banco de los Campesinos, de los ciudadanos que están construyendo campo, doctor Francisco José Mejía. Sabemos de sus compromisos, le deseamos un feliz día y muchísimas gracias por habernos atendido aquí en La Hora de la Verdad. No, a ustedes muchas gracias. Quiero ser simplemente... Claro. Políticas del presidente Duque han sido muy acertadas, del señor ministro
Rodolfo, han sido muy acertadas y los números respaldan eso. El crecimiento del agro mientras el resto de sectores caían. Al mes de septiembre, le cuento, un incremento del 23.9 en las exportaciones no minero-energéticas. Aquí el sector agropecuario tiene un componente grandísimo. Las exportaciones agropecuarias han sido un verdadero jalonador de la economía agropecuaria. Las cosas van bien. Lo importante es seguir profundizando en esos cambios que se están haciendo en el sector agropecuario, de brindar garantías a la inversión para que se puedan asociar con pequeños productores, como se ha demostrado en este gobierno con el esquema de agricultura por contrato, y poder seguir de esa manera dándole mejores oportunidades a los habitantes de la ruralidad. Lo que no puede pasar es que se tiendan esos cantos de sirena que hablan de una economía campesina, una economía donde se fraccionan los predios, una economía donde se deshostila a las empresas que invierten, porque si eso se hace, se va a perder todo ese impulso, por ejemplo, exportador, donde hay muchos pequeños productores beneficiándose de esto porque reciben asistencia técnica de las empresas que se han instalado en el campo colombiano. También se puede perder el impulso de generación de empleo formal que está habiendo en el campo. El campo tiene unas brechas gigantes versus las ciudades en informalidad. Y eso es porque en el campo hay menos empresas que en las ciudades. Entonces, tenemos es que apostarle a darle condiciones favorables a la inversión para que se instale en el campo y dejar de lado esas visiones románticas de el fraccionamiento de los predios, de que todo campesino debe tener su predio, porque eso en otros países ha conducido a la miseria. Los campesinos emprendedores, cuando no tienen el predio, lo buscan en arriendo y finalmente terminan comprando un predio en un mercado de tierras, pero eso se da normalmente por los efectos de la economía de mercado. Hay otros que no son emprendedores, pero si hay inversión en el campo, pues terminan con un empleo formal, bien remunerado, con acceso a la seguridad social, y de esa manera todos progresan. Así que, pues ese es el mensaje que quería dejarles, y muchas gracias por el espacio, de verdad. Un abrazo a todos. A usted, doctor Mejía, muchísimas gracias. Estábamos al aire con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. La Hora de la Verdad, con Santiago José Castro. Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. No es momento de componendas, no es momento de egos y mucho menos de abrir las puertas a la soberbia. Colombia se vuelve a jugar su futuro como democracia y como economía de libre mercado. Hasta ahora las urnas han trazado una ruta de la que se distancian los gobiernos y la calle ha logrado imponer su voluntad. Estamos a puertas de que se articulen los votos con la protesta y el paro, lo que cimentaría la posible demolición del conjunto institucional existente, no solo de lo malo que sostiene al régimen, que igual es informal e ilegal. Acabar con todo y hacer de Colombia un nuevo laboratorio para los experimentos fallidos en todas partes del socialismo. Ese parece ser el objetivo, las cosas como son. Entre líneas, Petro anuncia guerra contra el sector privado, fin de la libertad en los sectores salud, educación, pensiones, servicios públicos domiciliarios. Un nuevo Leviatán estaría a cargo de todo y los ciudadanos no podrían elegir la opción que mejor responda a sus necesidades. Quienes hemos tenido ocasión de vivir en otro país latinoamericano sabemos que con todo y lo que aún falta, nuestro sistema de seguridad social funciona bien. Los colegios privados han logrado consolidar una oferta de altísima calidad y pueden trabajar articuladamente con la oferta estatal para generar ecosistemas de libertad. La mitad de la cobertura en educación superior se logra a través de universidades privadas que han demostrado ser pilares de la innovación y la transformación del sector. Los fondos de pensiones se mantienen como los más rentables de la región en el mediano y largo plazo y la opción pública es preferida solo por unos pocos que aspiran a pensiones altas que paradójicamente son subsidiadas. Petro quiere acabar con todo esto e imponer la acción estatal como la única alternativa. ¿Por qué es tan difícil entender que el modelo cubano ya fracasó?
Las fuerzas políticas que aún mantienen un discurso de libertad deben unirse cuanto antes. No le pueden fallar a Colombia. Las encuestas más recientes reflejan un nuevo auge de la candidatura de Petro, que solo se vería en aprietos si tiene que enfrentar a la Coalición por Colombia, siempre que incluya al Centro Democrático e incluso al Partido Liberal. Quienes siguen alegando que los partidos tradicionales son prescindibles deberían ver los resultados de las elecciones a los consejos municipales de juventud. Aunque la participación fue de apenas un 10%, la primera fuerza política fue el Partido Liberal y la segunda, el Partido Conservador. El arraigo que tienen, su solidez organizacional y su disciplina partidista los consolidan como jugadores de primer orden en las elecciones de marzo. Hay que apagar ya ese discurso antipolítica y el fuego entre aliados en la defensa de la democracia y la libertad. De no hacerlo, las nuevas generaciones no tendrán otra opción que aprender a entonar Mula Revolucionaria, Hasta Siempre y el himno de la Internacional, ese que escuchamos en los recientes paros de FECODE. La libertad, eso es lo que está en juego. ¿Vamos a entregarla por no ser capaces de pensar primero en Colombia? Amanecerá y veremos. En Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar. Llenos de optimismo, vamos a celebrar. Es tiempo de paz y prosperidad. Banco Popular. Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, es momento de hablarles al oído, y al oído varios temas. El primero de ellos y el más importante para nosotros es por fin la definición clara, me parece a mí, no hay duda sobre ello, que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto de cómo va a quedar la lista, o por lo menos no, cómo la va a encabezar, o quién la va a encabezar, la lista al Senado por el Partido Centro Democrático en las próximas elecciones. Mucho se decía, inclusive lo supimos, que algunos habían solicitado una importante cantidad de congresistas, había solicitado que la cabeza de lista fuera para la senadora María Fernanda Cabal, segunda en el sistema de encuestas, donde quedó Óscar Iván Zuluaga como candidato único del partido a la presidencia. Pues bien, pese a las solicitudes que hicieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez, él decidió anunciar que sería la cabeza de lista el doctor Miguel Uribe. ¿Y esto por qué? Porque dice, hubo un compromiso que él estableció hace poco más de un año, donde esa fue la, digámoslo entre comillas, la promesa que se hizo al señor Uribe, el Miguel Uribe, y que por esa razón pues era inamovible la decisión que había tomado. Cabeza de lista en una lista que no será cerrada, que será una lista abierta. Cada ciudadano va a poder votar por el candidato de su preferencia. Como lo decía el doctor Óscar Iván Zuluaga en la entrevista que nos dio esta mañana, lo que pueden hacer los ciudadanos cuando desean votar por, o sea, les gusta tantos candidatos, Nicolás, en la misma lista, lo que pueden hacer es votar por el logo, por el símbolo del Partido Centro Democrático, y de esa manera pues entonces habrá votado por la lista en general. Pero quien va a representar esa cabeza de lista será pues Miguel Uribe, y así lo expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un video este fin de semana. Escuchamos. A la nación. En agosto de 2020, en las dificultades de la pandemia y en las personales, estas por el proceso judicial de quienes solo me conocen por la tergiversación de adversarios, acordé con el joven Miguel Uribe Turbay que él asumiría encabezar la lista al Senado de la República. Lo hice en virtud de una atribución estatutaria que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido
el tranquilo tratamiento de las contradicciones en la base de la colectividad. Miguel Uribe Turbay también combina la política con el estudio. Comparte que las ansiedades de la juventud tienen un camino en los principios que nos inspiran. Veo con urgencia dedicar nuestros esfuerzos a impulsar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, quien a su rectitud y preparación suma su sentido social, su destreza y condiciones para el éxito económico de la nación. El doctor Zuluaga entiende que esta hora de la patria exige mucha firmeza en la autoridad para derrotar la violencia y el narcotráfico, herederos de La Habana, que con el crimen interfieren al Estado de Derecho. Es un video que dura 4 minutos 30 segundos, donde también, aparte de anunciar que la cabeza de lista será para Miguel Uribe, también deja claro que él espera ver a los otros precandidatos, obviamente María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Rafael Nieto y a Liro Barrera, siendo parte de esa de esa lista al Senado de la República, que repito, cada que ciudadano podrá votar de manera independiente si así lo desea, porque pues en últimas así lo decidió el partido. No sabemos todavía cómo será la lista, la totalidad de los nombres que acompañarán la lista. Lo que sí sabemos es que la primera en decir que sí va y que está lista para hacer parte del Congreso de la República nuevamente es la senadora María Fernanda Cabal, quien ayer hizo un live a través de sus redes sociales y dejó claro algo que muchos han intentado dar en cuanto a las declaraciones. Y es que ella, lo que dijo fue, y así ha sido, ella no ha solicitado en ningún momento la cabeza de lista. Ella lo que fue muy crítica, dijo, bueno, ¿por qué no premiar a los senadores, a los representantes, a los uribistas, que hemos hecho un proceso tan largo en el partido? Porque eso le daría un buen mensaje de confianza a la institucionalidad del Centro Democrático y no pues traer a una persona que nunca había estado con nosotros en el partido y que simplemente llega de un día para otro y es nominado y nombrado como cabeza de lista, casi nada, ¿no? Es realmente un premio. Pues muy bien, Nicolás, esto fue lo que dijo ayer en ese live la senadora María Fernanda Cabal en reacción, evidentemente, a este comunicado que sacó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y bien, en un inicio no la pedí para mí, sí estuve de acuerdo en que era un mensaje de unidad, porque después de cada contienda se producen fracturas y eso no es bueno, pero suceden generalmente en todos los partidos o movimientos. Cuando pensé que valía la pena jugársela, pues no fue ese el resultado ni la decisión. Yo sí creo que este tipo de decisiones que se toman al interior de un partido en momentos tan difíciles deben basarse en el mérito, porque las organizaciones exitosas precisamente toman decisiones en base al mérito de las personas. Aquí, pues es lo que ha dicho la senadora María Fernanda Cabal y ahora candidata al Senado de la República en medio de esta polémica que aquí termina. Ya quedó claro quién es la cabeza de lista. Ahora, Nicolás, lo que viene es la confección de esa lista en su totalidad y ya veremos cada quien qué números escoge y cómo va a ser. Un partido que tiene también tantas tormentas como lo tendrá el pacto histórico, donde pareciera que negociar el todo vale, con cualquiera funciona también, la coalición de la esperanza y los problemas que tampoco los puede superar tan fácilmente la coalición del equipo Colombia. Pues de mar, sin lugar a dudas, es una decisión que va a crear bastantes resentimientos, creo, al interior del partido, pues porque, como decía la senadora Cabal, hay que premiar el mérito, no hay que premiar, digamos, una persona que, recordemos, de mar votó por el sí, fue activista pues por el Partido Liberal, por el Cambio Radical, creo que tuvo también varios acercamientos, no fue ajeno o no es ajeno a Peñalosa, como otra corriente ideológica del Centro Democrático, y pues hoy le premian con la cabeza de lista, que usted muy bien dice, pues obviamente cada quien tendrá su número, y cada quien tendrá que poder lograr pues, levantar los votos de los colombianos. Sin embargo, pues es un honor obviamente llevar la batuta y da una visibilidad sin lugar a dudas, sí la da. Pero bueno, acá el Centro Democrático, me imagino, en aras de lograr premiar
no premiar a los integrantes que han dado toda la batalla, sino de lograr, por así decirlo, una recuperación del voto en Bogotá, pues han decidido irse con Miguel Uribe. Me queda la duda de si Miguel tiene un alcance fuera de la ciudad capital. Yo no sé más cómo lo ve. No, yo definitivamente creo que ese es un estudio que nos quedan debiendo para que el país conozca, pero uno creería en principio que el nombre de Miguel Uribe evidentemente es conocido en Bogotá, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, obtuvo una votación importante, un poco menos de la mitad de lo que tuvo Claudia López para ser alcaldesa de Bogotá, pero una votación que no solamente es de Miguel Uribe, una votación que lleva apoyo del Partido Liberal, una votación que llevó apoyo del Cambio Radical, apoyo del Centro Democrático, apoyo de distintas vertientes ideológicas. Y no es lo mismo, diría yo, humildemente opino, no es lo mismo el candidato de una serie de coaliciones con diferentes partidos a la alcaldía de Bogotá que el candidato solamente por el Partido Centro Democrático. Entonces creo que hay una gran diferencia en el caso de Miguel Uribe, cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. De hecho, a ver si logro tener aquí el resultado de esas elecciones en Bogotá, donde vamos Pues a ver... le están tirando que él tiene un buen pedazo de esos casi 400.000 votos que sacó, si no estoy mal. Sí, estamos hablando de 426.982 votos. El 13,56% fueron los votos que sacó Miguel Uribe. Luego, por encima de Miguel Uribe estuvo Holman Morris, luego Carlos Fernando Galán y pues Claudia Nayibe López Hernández, quien fue la elegida alcaldesa de Bogotá con 1.108.541 votos. Pero vuelvo y repito, la coalición que acompañó a Miguel Uribe no es la que lo va a acompañar ahora, simplemente tiene uno de los puntos que le ayudó, ¿no? En los que se apoyó, que es el Centro Democrático. Pero Cambio Radical, ¿dónde queda? Partido Liberal, ¿dónde queda? No, claro, y esas bases de los partidos tradicionales pues se mueven, no será pues la votación mayoritaria en la ciudad de Bogotá, pero son votaciones importantes, siempre sacan sus consejos, siempre tienen alguna presencia aún en la ciudad capital, que es un voto, recuerde usted, pues más de izquierda, tiende a serlo, un voto más de opinión, un voto que no se deja tanto de maquinarias como puede suceder en la costa. Entonces, hay veces hay hecho en la política de mar que dicen la mitad de la mitad. Póngale usted que yo le calculo que tiene la capacidad real en votos hoy, posiblemente 100.000 votos, más de allá no le apostaría. No sé usted qué opina, pero pues eso para una cabeza de lista del Senado de la República, del Centro Democrático que tiene su gobierno, pues no es suficiente, tendrá que hacer un trabajo monumental. Sí, definitivamente. Vamos a revisar qué pasa con el sonido de Nicolás, porque lo estamos escuchando muy intermitente. El caso es que el caso viene a que Miguel Uribe, pues bueno, es el cabeza de lista por el partido y con él se pretende jalonar o tener por lo menos un poder parecido al que ha tenido el partido siempre, con figuras como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha logrado hacer de esa colectividad la más votada en el Congreso de la República recientemente, cerca de un poco más de 2.530.000 y tantos mil votos, 36.000 o 34.000 votos obtuvo el Partido Centro Democrático en las elecciones pasadas, y por eso se busca pues una cabeza de lista que empuje de esa manera la posibilidad de que el partido vuelva a recuperar o por lo menos se mantenga como el partido más votado en el Congreso de la República. Y el otro tema, antes de irnos con nuestro invitado que ya está con nosotros, es la noticia que ayer se presentó sobre la elección. Bueno, hay dos muy importantes. La elección de los consejos de juventud, Nicolás. Cerca de 10.837 jóvenes fueron elegidos como consejeros en el país, en cerca de 1.000 municipios en total. ¿Qué es lo curioso de esta elección? La votación, el total de los votos fue de 1.279.693. Esos fueron los jóvenes que salieron a votar el día de ayer. 1.279.693. ¿De cuántos? Esa es la cifra que me importa mucho que vean ustedes. 12 millones o 12.2 millones de jóvenes estaban habilitados para poder votar el día de ayer, de los cuales solamente votaron 1.279.693. No sé, pero a mí me queda el sinsabor de que esa platica
¿qué le hicimos? La entregamos a unas elecciones que tuvieron una baja participación, aunque muchos dicen que es un gran triunfo, que 1.279.693 jóvenes salieron a las calles es un gran triunfo. Y entre otras cosas, triunfo porque, pues recuerden ustedes, el tema de las votaciones en consejos de juventud se hacía para evitar pues que siguieran usando las vías de hecho para poder reclamar. No sé usted cómo lo vio, Nicolás. Pues de más, no solamente la baja participación que vimos en los consejos municipales de juventud, pues que es lamentable, es un esfuerzo grande que está haciendo el Estado por brindarle, digamos, un nuevo espacio a la juventud para que pueda dialogar y pueda obviamente pronunciarse de acuerdo a lo que concierne en políticas públicas ante el ente territorial, pues que ya sea municipal o local. Sin embargo, pues hay otro tema que hay que resaltar del día de ayer, y es que yo no sé si usted se enteró, porque yo no sabía, había una consulta del pueblo democrático, a la cual tampoco asistió nadie, tampoco la gente votó, y pues lo que me causa a mí de más la reflexión es, no solamente con los consejos municipales de juventud, digamos que les doy un poco de comprensión, porque es un proceso nuevo, es un proceso que no se había realizado, son los jóvenes, y bueno, etcétera. Ahí puede que haber unas explicaciones, no debe ser grave que no hayan asistido. Sin embargo, pues lo de la consulta del foro me da miedo que más adelante pase lo mismo con consultas como la del Pacto Histórico, donde ya sabemos quién va a ganar, que tiene el 80%, y entonces el país, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tengan que volver a invertir enormes cantidades de dinero, como fue también en su entonces, no sé si usted se acuerda del fracaso de la consulta ante Cristo y de la Calle, en donde se gastó 40.000 millones de pesos para que salieran a votar pues el primo, la tía y algunos de los que quedaban todavía inscritos en el partido. Entonces ahí es la pregunta que yo quisiera traer a la coalición de Mares. En algunos casos, en algunas consultas que cuestan pues al Estado recursos importantes, más ahorita en reactivación económica, si podríamos hacer algún otro tipo de mecanismo, si ya se ve que hay una diferencia clara en las encuestas, como la que pasa con Petro, con el resto de los candidatos del Pacto Histórico, pues hombre, se define por otro mecanismo que no requiera sacar toda la logística del armazón del Estado, ¿no le parece? Pues debieran evitarnos ese desgaste y ahorrarnos esa plática, diríamos nosotros. Pero bueno, son los partidos que hablan de anticorrupción, son los que dicen que definitivamente esto anda muy mal, pero pues muy mal sí, llevar una cantidad de gente a las urnas, 12 millones y que solamente votaron 1 millón, no sé, a mí no me deja tranquilo, me parece que esa plática se iba embolatando o se embolató. Y eso que estamos en austeridad y eso que estamos en dificultades económicas. Pero muy bien, estamos con nuestro invitado ya y cerramos este Al Oído para hablar con el doctor César Sabas, analista político, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Doctor César, bienvenido a La Hora de la Verdad. Muy buenos días.